Noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Vamos a ver cómo está aquí la cuestión. Ahí está. ¿Se lograron asignar, compañeros? ¿Lograron hacer el proceso de asignación? La asignación de los cursos, Lick. Ajá. Yo sí. Excelente. Sí, Lick, todo correcto. Muy bien. ¿Alguien ha tenido problemas? El día jueves tendremos un laboratorio del contenido que estamos viendo. ¿Alguno de ustedes quisiera rememorar o recordar qué fue lo que estuvimos conversando el día jueves? Acerca de los supuestos, licenciado, ¿Qué banda? y cómo la sociología interviene, por decirlo así, en el entorno de la sociedad y los problemas. Muy bien. Excelente, gracias. También tratamos lo del proceso de estadística de la sociedad y todo eso. Es cierto, hablamos también del tema de que la estadística, o sea, los fenómenos sociales distan mucho de las cuestiones matemáticas, numéricas, ¿verdad? No se le puede dar a un factor social, a un fenómeno social, no se le puede dar un carácter numérico porque se puede decir que como se viene a limitar a las cuestiones sociales. Permítame, por favor. Permítame, por favor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Vimos algo más aparte de eso? Hagan memoria. Revisen la guía programática. ¿O quieren compartir? Lo del hombre y la sociedad. Vamos a ver, fíjense, compañeros, que ya se viene acercando el examen parcial. Y debemos de irnos preparando mentalmente, ¿verdad? Para ese esfuerzo físico, ese esfuerzo a todo nivel mental, puesto que es importante que lo tengamos a la vista. Y así no tener algún inconveniente a la hora de resolver el examen parcial de ninguno de los cursos que ustedes están cursando. Entonces, ¿se recuerdan ustedes en qué fecha son los exámenes parciales? Lick, creo que empiezan el 7 de agosto, si no estoy mal, según el calendario que nos pasaron. Del 9 al 13 de agosto. Tenemos una semana, ¿verdad? Tan solo una semana para prepararnos. ¿Y cómo se consideran ustedes? ¿Cómo se consideran? No solo en este curso, en los demás cursos. ¿Cómo se ven? ¿Cómo sienten ustedes que están para ese examen parcial? Yo me siento con miedo. ¿Ah? Lo bueno del miedo es que nos obliga a actuar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Una otra sensación? Incertidumbre. Incertidumbre, muy bien.
curso es el que más les está costando? El que más se les está convirtiendo como complicado. Pues a mí en lo personal y que el Derecho Civil 2. ¿Ok? Porque es que el Derecho Civil 2 les está exigiendo más, se les está haciendo más exigente. ¿Qué será? ¿En qué consistirá? Yo digo que tal vez por los temas, que es que son como muy amplios, muy complejos, no sé, no es como, no sé cómo explicarlos, pero a veces tal vez uno piensa que sí sabe, pero no es así. Yo les sugiero que en la medida de las posibilidades compren o reproduzcan algún libro que tenga que ver con cada uno de estos cursos que resultan ser más complejos. Porque, miren, hay cursos muy profundos, ¿verdad? Eh, que requieren que nos auxilie de documentos, de otro tipo de se puede decir, de alternativas que me ayuden a mí a tener una comprensión mejor. La lectura previa a cada una de las clases siempre es conveniente, ¿verdad? Siempre es prudente hacer este tipo de procesos de ejercicios en los que venimos y hacemos la lectura previa, pero es formar parte de una disciplina del estudiante. ¿Algún otro curso que les resulta a ustedes, tal vez no complicado, a veces no es que sean complicados, sino que son bastante complejos, bastante profunda la información y requiere que uno haga un esfuerzo diferente? ¿Qué están viendo ahora mismo en civil? ¿Qué están viendo por ahí? La Los propiedad. derechos, Propiedad. Derecho de propiedad, propiedad horizontal, derecho de obligaciones, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Sí, también estamos viendo los bienes, el patrimonio, los derechos reales. El detalle es el tipo de laboratorios que se hacen, Nick. El detalle es de que se hacen laboratorios con la intención de que todos pierdan prácticamente, ¿va? ¿Será posible? Por ejemplo, para decir que un color es rojo, la pregunta es si mezcla usted el color azul, verde, puede tener un color tal por decir, mire, es rojo o es azul. Preguntas así como de doble sentido. Bueno, se le crea confusión entonces al alumno. Porque no hay ni un 15. No hay ni un 15 ahí. Y si no hay ni un 15, ¿por qué será? Sí, es complejo esto, ¿verdad? Fíjense que yo llevé un curso, hoy ustedes lo tienen opcional, yo lo llevé obligatorio, este, era el curso de medicina forense. Y sí, es bastante exigente, es un curso muy bueno. Cuando ustedes estén en la preespecialización, si tienen el tiempo, se los recomiendo completamente, porque es un curso que nos acerca bastante a la criminología, nos acerca bastante al... permítame, yo creo que tengo mal mi internet. Vamos a
los routers para que no haya. Hace muchos años que no tomo, pero estoy viendo que en la imagen me miro como miraba cuando tomaba. Me quedo en una parte. Bueno, fíjense compañeros que cuando uno se enfrenta a cursos que por la naturaleza del mismo resulta bastante exigente tanto para el docente como para el estudiante y ante todo para la misma universidad demostrar que este estudiante realmente cuenta con las competencias y habilidades necesarias. No es malo adquirir algún texto que me permita a mí ampliar mis conocimientos, ampliar la profundidad de mis ideas. Al final de cuentas, nosotros debemos de ser, al final de cuentas, quienes dirijamos nuestra educación. Por eso es que yo los he retado en muchas ocasiones a que lean, a que me pregunten, a que hagamos nosotros acá los diferentes pensamientos y desarrollemos el curso. La idea es, permítanme. Sí, ahorita bien. Tiene apagado su micrófono, Linda. La emoción, hombre, la emoción me embarga, disculpen. La idea es que ustedes vengan acá y tengan argumentos. De las mismas formas sucede con los otros cursos. Con todos los cursos que ustedes van a tener a lo largo de la carrera. Si yo leo, cuando llego al aula, yo puedo, ¿verdad? Con argumentos, yo puedo poner mis puntos de vista, yo puedo exponer también mis ideas, puedo exponer incluso mis dudas, porque yo voy a encontrar en esto, pues, cada uno de las ideas, cada uno de los conceptos, definiciones, las clasificaciones, todo lo que yo estudie. El autor necesariamente de algún lugar lo obtuvo y para poder producir un texto, un libro, entonces este autor fue validado. Entonces yo puedo ir con esas armas y poder discutirlo, conversarlo. Pero eso hasta que nosotros como estudiantes lo hagamos va a ser un poco complicado porque si no nos vamos a tener que enfrentar a un monólogo. Nos vamos a tener que enfrentar a lo que una de las partes decida, qué es lo que hay que leer, estudiar o responder. Pero sí se los dejo ahí en el tintero, ¿verdad? Debemos ser nosotros los estudiantes quienes vayamos previamente, ¿sí? Debemos nosotros, compañeros. Entonces, yo siempre les recalco, agarren su guía programática. Agarran, miren, yo aquí lo tengo todo. Agarran la guía programática. Agarran también hasta se me olvidó el programa, la guía. Toman también ustedes el cronograma. El cronograma que el docente les tuvo que haber hecho llegar, ¿verdad? Ese cronograma es una norma entre el estudiante y el alumno, porque el cronograma, compañeros, va a decir
qué, cómo, cuándo y en dónde. Estos dos. Uno es dependiente del otro y los dos son parte del quehacer del curso, y ahí es donde yo puedo indagar en mis conceptos, definiciones, todo lo que yo voy a leer. Pero si muchas veces no tomamos ni siquiera el tiempo para poder leer nuestro cronograma, no tomamos el tiempo para ver nuestro plan o guía programática, vamos a encontrarnos pero muy en desventaja frente a los que nos enseñen. El alumno tiene que ser el de la iniciativa, el exigente, porque resulta lamentablemente que en muchos casos es el docente casi que el que obliga al estudiante a desarrollar los temas. Y recordemos que entre más desarrollemos los temas nosotros, más competente va a ser el estudiante. Fíjense que hoy pasaba algo muy curioso. Hoy me estaban preguntando al respecto. Permítame. Me estaban preguntando al respecto de unas normas, de unas leyes. Fíjense que en el derecho administrativo, cuando en la administración del Estado, esto tiene mucho que ver también con la administración de los diferentes entes que conforman el Estado, los ministerios, las secretarías, las municipalidades y diferentes, cada uno de los diferentes. Entonces, nosotros, cuando hay una inversión del Estado, estas inversiones son constantemente supervisadas por la Contraloría General de Cuentas, que es el ente encargado de verificar la buena inversión. Pero no solo está la Contraloría, también actúa la Secretaría de Planificación de la Presidencia, CGPLAN. También está el Ministerio de Finanzas Públicas, el mismo Banco de Guatemala en muchos casos, y los diferentes actores sociales, auditores internos y una serie de personas, de individuos que revisan las inversiones que hace el Estado a través de sus diferentes entes e inclusive a través de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos estatales. Dentro de este universo, me hacen a mí la pregunta, nosotros tenemos que ampliar el presupuesto para el próximo año en 280,000 quetzales. Traemos un presupuesto autorizado de 2 millones. Solo vamos a lograr ejecutar 1 millón este año. Pero queremos que para el próximo año exista 1.280.000 quetzales, puesto que nos dimos cuenta, se hacen tres revisiones por lo menos del proceso de inversión, que son cuatrimestrales, que son semestrales y anuales, esos son lo menos, por lo menos, aparte de otras que se hacen. Pues en esta que ellos vieron, pues ven que la proyección que tiene la inversión va a necesitar más dinero. La pregunta era la siguiente: ¿qué artículo de la ley y de qué ley voy a utilizar para fundamentar que la Junta Directiva autorizó esos 280,000 quetzales? Bueno, dije yo, lo autorizó en las facultades que le son atribuidas por la ley. Este aumento deviene de una necesidad institucional. Se justifica. Claro, pero ahora hay que darle forma legal. El director financiero solicitó el dinero. La oficina de planificación dijo que era necesario. El auditor no está. Por eso le llamamos a usted.
queremos saber qué podemos hacer en este momento. Regularmente cuando ustedes les llamen así es porque están en altavoz y regularmente están las personas involucradas ahí y a ustedes les están pagando por resolver ese problema en ese momento. Es una pregunta simple y compleja. Simple porque si la ley faculta a una autoridad o a un equipo de que tome decisiones en un determinado lugar, ese es el fundamento legal. Pero también hay que hacer ver que existen otras situaciones que hay que modificar. El mismo plan operativo multianual, el mismo plan anual, el mismo planificación, si ellos van a hacerlo durante este año, habría que verlo. Hay que cambiar también la proyección que tiene y sobre todo ver las metas institucionales. ¿Quién me dijo eso a mí? Las leyes. Ahí está. Pero no lo leí ahí. Corté la llamada, llamé a 2 personas que no son abogados, que son administradores de empresas, que administran instituciones. Me asesoré con ellos, más lo que yo sabía en cuanto a las decisiones que toman los diferentes sectores. Me asesoré también, revisé la norma y después le llamo y le digo, artículo tal, inciso tal, facúltese ahí, pregunte a su financiero si va a hacer esto, 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 o pregúntele a su planificación si va a intervenir tal cuestión. Si intervienen esos 2, usted me cuenta y miramos qué es lo que vamos a resolver, pero en principio sí es posible mediante el artículo tal porque lo faculta la ley. Muchas gracias. Mañana viene el auditor, entonces con esto que usted me dice, yo ya le presento el proyecto al auditor y veremos el que me dice. Claro, cualquier cosa me llama. Esa es la vida real. Nosotros no estamos estudiando derecho financiero. Muchas veces nos vamos a las universidades privadas regularmente, que es donde se desarrollan estos cursos en posgrados, derecho financiero, derecho aduanal, derecho internacional en sus modalidades de lo económico. Pero compañeros, muchas de las cosas nosotros no las vamos a desenvolver porque es muy profundo todo. ¿Cómo le hacemos? Debemos de tener cosas mínimas para poder desarrollar nuestro ministerio, nuestro trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer con esos cursos que a mí me están costando? Leamos. Leamos, leamos, leamos. Hoy miren, hay tanta variedad, tanta diversidad. Aparte la diversidad sexual, ¿verdad? Que está siendo bastante promovida últimamente. Les voy a poner un ejemplito. Derecho. ¿Qué derecho civil llevan? 2 o 1. 2. ¿No? 2. Sí, derecho civil 2. Bien, derecho civil 2, obligaciones. Me meto en YouTube y encuentro que hay una cantidad de clases donde me pueden explicar. Miren. Incluso hay de México, derecho internacional. Vamos a ver. La clase del día martes. Me salió la Coca-Cola. ¿Podemos hacer esto? Analizábamos los elementos de la obligación. Yo sé que no dan ganas. Yo sé que cuesta. Yo sé que es aburrido. Yo sé que tienen vida social, familiar, sentimental también. Pero compañeros, hagamos el esfuerzo. Hagamos nuestra parte. Si por ahí nos cuesta mucho, yo tenía varios docentes con los que me costaba un montón. Pero cuando cuesta con un docente hay que prepararse el doble para demostrarle al docente de que yo tengo la razón.
con fundamento legal, con fundamento doctrinal, con mis armas ahí bien agarradas, bien afianzado, esto es así, 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 así. Ya, si ustedes consideran que los casos requieren más tiempo, pidan más tiempo, pues, o sea, ustedes tienen derecho a petición, compañeros. Pidan más tiempo, negocien, pero no podemos quedarnos con la posición. Este curso y cualquier otro curso que les resulte con problemas, lo primero que tienen que hacer es resolver, buscar las soluciones y hablar con el docente. Ya nos falta poco y la verdad para mí es muy importante, más allá de dar clases, también saber cómo están, cómo se sienten y buscar soluciones, ¿verdad? Darles ideas para que ustedes resuelvan las cuestiones que se les complican muchas veces. Yo les soy honesto, de lo poco que me contestan a mí, de lo poco que me dicen a mí, pienso que ustedes discriminan el curso porque es un curso un poco sencillo, es un curso que no requiere mayor esfuerzo para el análisis del mismo, que yo he buscado incluso información lo suficientemente clara que se explique a sí mismo, incluso el documento se explica muy bien el que les di, porque es mi forma de ver, de hacer docencia. Pero eso no quiere decir que no sea un curso que no se pierde, igual se pierde, como cualquier otro. Entonces, si es conmigo así, pienso yo que hay algunos otros que les va a costar más, pues, porque hay cursos donde hay que preguntar, compañeros. Pregunten. Es obligación del docente responderles, resolverles. Y si llega un momento en el que el docente no puede, pues entonces dígale, recomiéndanos un libro. Si él no le da tiempo porque tiene que abarcar la guía y ustedes preguntan demasiado, recomiéndanos 1 o 2 libros, a ver dónde nos agarramos ahí para que cuando vengamos al curso traigamos ya 30 dudas resueltas y traigamos las 2 más, pero más puntuales para que las tratemos nada más en el curso. Hagan eso y van a ver que les va a ir muy bien, no solo en estas cosas de pregrado, sino cuando ustedes estén trabajando a nivel de posgrado. Lo de la consulta que me hacían, se los pongo de ejemplo porque a veces es tan enredada la situación que no solo requiere, ¿verdad?, la respuesta de uno. Nosotros, los abogados, muchas veces nos vamos a asesorar con economistas, con psicólogos, con antropólogos, con agrónomos, con profesores, con maestros, con albañiles, con arquitectos, con ingenieros. Nos vamos a asesorar porque el derecho abarca todas, pero todas las actividades humanas. Así es que no me copien a mí cuando comienzo a publicar en Facebook ahí, que me burlo de las otras carreras, porque al final uno termina con ellas preguntando, porque hay cosas que obviamente nosotros no manejamos, sobre todo las matemáticas, ¿verdad? Bueno, después de esta breve, pero muy breve introducción, entremos en materia. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, que tiene que ver con el método de la sociología del derecho. Me voy a salir de la pantalla porque fíjense que a mí me sale aquí la imagen. La sociología del derecho o la sociología jurídica. Nosotros, o sea, dentro de la sociología del derecho tenemos, la base es la sociología en general. Los métodos, sin embargo, no se puede decir que pasamos la sociología en general, el estudio de la sociedad, al ámbito jurídico. Antes que sigamos con lo de la sociología del derecho, recordemos que la sociología del derecho es aquella ciencia que va a estudiar a la sociedad, pero en cuanto a sus manifestaciones que van involucradas al derecho, en la creación de normas, en la creación de leyes, en la reforma a las mismas, en que algunas terminan de tener vigencia, en la positividad o no de una norma. Eso estudia la sociología del derecho. Por eso la sociología es muy importante para ella. Por ejemplo, en algunos conceptos que usa la sociología jurídica, como coacción social, control social, conciencia colectiva, rol, estatuto, aculturación, todo eso también está dentro de la sociología general. Pero lo transformamos a la sociología del derecho porque nos sirve, porque la coacción social, si nos vamos al derecho natural,
va a ser aquella forma como la persona va a hacerle caso a las cosas o a las normas sociales para no ser discriminado de esa sociedad. Control social es lo mismo. La sociedad se controla a sí misma en la medida que logra y encuentra que en el derecho natural sea exigible y cumplido. Esos dos nos van a dar una conciencia colectiva. En la conciencia colectiva, el individuo debe entender el rol que juega en la sociedad y cuál es su status quo dentro de la misma. Dentro de la sociedad nosotros encontramos que nos aculturizamos porque esa migración que existe constante y ese intercambio de ideas necesariamente va a provocar esto. El método de la sociología del derecho debemos de entender en principio que la sociología jurídica no es la dueña de un método científico, sino que utiliza el método de la sociología general, pero aplicado a fenómenos jurídicos. Por ejemplo, la sociología estudia, por ejemplo, el fenómeno social de la migración. Eso lo hace la sociología general. La migración, pues, investiguemos qué pasa con esto. Factores que intervienen, posibles consecuencias de la migración, riesgos, todo eso. Ya en el campo del derecho nosotros veremos cómo la sociología jurídica va a venir a explicarnos cómo y en dónde se violan derechos humanos, se violan derechos sociales, se viola la mayoría de derechos fundamentales que todo hombre debe tener, puesto que ya lo vemos desde un punto de vista jurídico, social pero jurídico. ¿Cómo esta falta de presencia estatal hace que la gente se vaya de sus lugares? ¿Cómo esta falta de garantía a la educación, a la salud, al alimento, al trabajo, que el Estado no logra llegar a garantizar, hace que las personas migren? La migración es una cuestión natural, normal, pero esta migración, esta migración lo que provoca particularmente es que se vaya el capital humano, que se vaya a otros países, pues, esa inversión que el Estado en muchos casos ha hecho de que hay personas que se logran graduar del nivel medio y se van, y esa inversión que hizo el Estado ya no está en Guatemala y se queda como una pérdida. Pero lo vamos a ver desde un punto jurídico, puesto que también la sociología jurídica estudia que esta migración provoca que haya un despoblamiento de algunos lugares y con ello también, por ejemplo, el Estado invierte menos. San Manuel Chaparrón es un ejemplo, donde hay mucha gente fuera de San Manuel y por lo tanto, de acuerdo a la idea de inversión que tiene el Estado, no debe de invertir mucho dinero porque hay poca gente, aunque en determinados momentos del año sí haya muchos. Ese es el estudio social jurídico que se hace. Cuando el jurista sociólogo hace una investigación de documentos, sean jurídicos o no, cuando analiza jurisprudencias, cuando analiza artículos escritos sobre fenómenos jurídicos, hace sociología jurídica. También cuando ese jurista investiga los hechos por medio de sondeos, encuestas, o cuando hace planteamientos de tesis, está haciendo sociología jurídica. O sea, cuando hablamos nosotros de un sociólogo jurídico, no es nada más aquel que se va y revisa todas las cuestiones legales propiamente dichas. Recordemos que nosotros somos licenciados en ciencias sociales. Cuando nosotros vamos a investigar las consecuencias jurídicas, por ejemplo, de la falta de vacunas en el país para combatir esta pandemia, cuando hacemos encuestas, cuando planteamos una tesis y decimos, la situación política de Guatemala hoy 26 de julio de 2021 se encuentra así porque el estado de Guatemala es un estado hondamente afectado, lacerado, invadido por fuerzas criminales, enquistadas en los niveles más altos del gobierno
de los empresarios, de las organizaciones sociales, de las organizaciones religiosas inclusive, y por eso este país tiene ese debacle cultural, social, económico, político, que se ve manifestado en estas luchas y pugnas que son económicas, pero que las vemos judicializadas, las vemos nosotros politizadas a través de las instituciones. Cuando se hace este tipo de movimientos como el del señor de la FESI y esa pugna con la señora fiscal, no es otra cosa que una lucha política dentro de una institución que no tiene nada de política. El problema de Guatemala es que hemos politizado las instituciones. Y en la medida que politizamos las instituciones, estas son asediadas por grupos criminales que terminan financiando a las personas que muchas veces llegan a los puestos superiores de estas instituciones y naturalmente no llegan desde un punto de vista neutral, sino cumpliendo órdenes y cumpliendo o beneficiando a personas. Por eso el jurista sociólogo, el que estudia la sociología jurídica, no solo lo hace dentro de la biblioteca del Congreso de la República, no solo lo hace allá en la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, lo hace también en la calle, lo hace revisando comportamientos humanos, comportamientos sociales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el derecho no es otra cosa que la manifestación humana de lo que esta humanidad quiere lograr a través de esa institución creada por la humanidad y la sociedad que se llama Estado. La investigación por medio de encuestas y sondeos se hacen en el terreno, es decir, en el lugar donde están los problemas. Las bibliográficas las vamos a hacer naturalmente en la biblioteca, pero también tenemos métodos históricos comparativos, que no son propios de una ciencia determinada, pero que son aplicados en la búsqueda de la verdad. Pensemos, por ejemplo, hay individuos que están pensando paralizar el país para hacer manifestaciones y mover un presidente. En realidad esto es o forma parte de una democracia, compañeros. Moverle así a un presidente realmente es la solución. ¿Habrá alguna alternativa? ¿Por qué nos vamos a estas ideas tercermundistas de crear problemas? Aarón, levantaste la mano, contame. Ya que estamos hablando de varios temas en general, podemos tocar el efecto psicológico o sociológico en sociología que tiene el despido del jefe de la FESI ante la política contra corrupción y cómo nos afecta a nosotros como población o como sociedad en general. Sí, claro, o sea, el tema aquí es, realmente nosotros estamos preparados para vivir así, tomando decisiones, o aún necesitamos que haya alguien que tome decisiones y no las consulte, porque desde 1992 para acá, de 1989, realmente el país no ha podido lograr trabajar solo. Le ha tocado que vengan personas de fuera que nos digan qué hacer. ¿Alguien más que quiera opinar? Y es que la historia, compañeros, es muy importante para poder conocer la actualidad. Y si nosotros regresamos en el tiempo y buscamos los cambios sociales y económicos que el país ha tenido, realmente esos cambios no han sido de la nada convenientes para la mayoría, sino para algunos cuantos. Y por eso es que, por ejemplo, la sociología del derecho, como toda ciencia que busca inicios como experiencia personal, es una ciencia que es subjetiva. La sociología del derecho es una ciencia empírica, que tiene raíces en cualquier otra ciencia, ciertamente, pero más en la experiencia. Durkheim fue el primero en el que creyó
que los hechos sociológicos debían de ser tratados. El sociólogo ve al derecho y a los fenómenos sociales como cosas. Los ve desde fuera. ¿Por qué? Porque su interés es un interés meramente social. El sociólogo que se plantea la objetividad de la sociología se la plantea desde un punto de vista de la materialidad y la imparcialidad. Sin embargo, el sociólogo del derecho no. Él lo tiene que ver desde un punto de vista interno, puesto que lo vería desde un punto de vista legal. ¿Alguien quiere opinar? ¿Y hasta dónde fueron, pues? Bueno, entonces, vamos a la materialidad, que es uno de los principios que debemos de ver para poder conocer esto de la sociología jurídica. La materialidad sociológica exige la eliminación de todo fenómeno que tenga carácter personal y deja fuera lo que no puede ser contactado por los sentidos. Por ejemplo, el juez tiene sus propias ideas, convicciones, sus propios planteamientos, tiene sus propios prejuicios. Sin embargo, en el derecho, estos fenómenos subjetivos no los puede atender, puesto que va a necesitar de conocimientos psicológicos para que todo esto salga de él y se rija nada más a lo que él ve, a lo que él escucha. Por eso en todo proceso jurídico, todo proceso penal, laboral, el principio de inmediación que el juez debe de crear o tener es aquel que nos dice que el juez escucha y ve lo que está sucediendo, está presente en cada una de las actuaciones y escucha y mira cuáles son las manifestaciones de las partes. Por eso la materialidad es importante dentro del derecho. Luego tenemos la imparcialidad. En la imparcialidad debe de ser elemental para todo sociólogo y sobre todo para el estudio de la ciencia social, porque por ejemplo en los fenómenos de violación de las normas se debe observar sin emitir opiniones, sin que se tome partido, por lo que solo se van a describir los hechos, como un narrador frío, impersonal, como una persona que nada más le interesa el objeto del derecho. Por eso es que se llega a una verdad objetiva a través de la subjetividad, es decir, usando la contradicción. ¿Alguien ha escuchado cómo es el proceso de contradictorio en un juicio, compañeros? ¿Un juicio penal? Vámonos a Google y buscamos la contradicción en todo proceso penal. Les voy a dar un minuto.
¿Qué encontraron, compañeros? Yo encontré que es un test de veracidad de la prueba rendida en el juicio oral. Ajá. ¿Qué más es? Licenciado, buenas noches. Yo encontré que es un derecho de defensa, de demostrar algo en contrario sobre una prueba. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Dice que tiene como base la plena igualdad de las partes en órdenes y atribuciones procesales. Bien. Algunos autores lo conocen como principio de bilateralidad y consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse con conocimiento e intervención de las partes. Es decir, que todo acto tiene que concurrir con la información previa y oportuna de las partes del proceso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? En la presentación de las partes podríamos ver a la parte acusadora acusando y a la parte defensiva llevando en contra esas acusaciones. Pues el contradictorio no es otra cosa que aquella discusión que se hace en la audiencia, ¿verdad? Donde viene una de las partes y acusa y presenta sus fundamentos legales y viene la otra parte y ya sea que digamos así, que critique esa acusación o que acepte la situación, pero no en las condiciones que la están diciendo. O que la acepten las condiciones que están diciendo, pero no de la manera como se está pidiendo que se le castigue a la persona. Porque miren, en un proceso no necesariamente nosotros vamos a decir que nuestro defendido es un angelito. A veces no lo es, sí es notorio, pero tampoco vamos a aceptar las condiciones bajo las cuales se les están haciendo las imputaciones. Por eso la imparcialidad, nosotros lo debemos de ver desde un punto de vista sustraídos, nosotros sustraídos de toda relación personal con el caso. Yo no puedo llegar al juzgado de familia, ¿verdad? Y llegar así. ¿Está, compañero? ¿Y tal, cómo está usted? Bien, aquí mire. A ver cómo nos va en la audiencia. Le vamos a ganar porque, mire, ustedes están mal. Ustedes, mire, no sé cómo es que usted defiende a esta gente. Si él le debe piso, usted no, hombre, eso no se hace. Mejor le deben de pagar lo que le están pagando a usted, mejor que se lo pague la doña. Nosotros no podemos convertirnos en parte del proceso. Nosotros somos un personal especial, calificado, técnico, profesional, que llegamos a la audiencia y decimos, bueno, el señor no es que no quiera pagar. Puede pagar tanto, pero todo eso no, ¿verdad? O si yo estoy con la señora, mire, pues, ¿sabe qué? Hagamos un acuerdo ahorita, firmemos un convenio de pago. Ahorita que llegamos con el juez, le decimos, ya firmamos un convenio de pago extrajudicial. O ¿sabe qué? Para ahorrarse esos 500 pesos del convenio, entremos y le decimos al señor juez, previo a iniciar la audiencia, las partes quieren llegar a un convenio, a un arreglo extrajudicial, pero ante su presencia. Y que lo hagan. Se puede. Pero no puedo llegarme a pelear con el abogado a la otra parte. Por eso es que no podemos vertir opiniones. Por eso tenemos que ser como un narrador frío. Narrador frío. Yo llego y digo, pues, estando en el barrio El Porvenir el día 26 de julio, a eso de las 20 horas con 35 minutos, en estado de ebriedad, el señor fulano de tal fue sorprendido por una persona desconocida quien le acertó 25 impactos de bala. ¿Cierto, señor juez? Sí sucedió. Hay cámaras en el sector, hubieron personas en el sector, pero ninguna cámara y ninguna persona dijo que este señor que está a la par mía fue quien disparó. Él sí tenía un arma, efectivamente, y fue percutada, efectivamente. Pero la ojiva encontrada en el cuerpo del señor no coincide con el arma del señor que yo estoy defendiendo. O sea, nosotros no podemos tomar las cosas personales. Por eso la imparcialidad es básica en esta profesión. Al igual que la materialidad, yo me voy a regir a lo que veo y a lo que escucho, no a lo que creo, porque esas son, ahí sí,
ya estamos nosotros vertiendo opiniones. Nosotros vamos a describir hechos. Por eso dice acá, voy a quitarme la pantalla porque me obstruyo. Por eso dice acá que en el derecho se llega a la verdad objetiva a través de la subjetividad, porque se llega a través de la contradicción. El juez va a escuchar todas las manifestaciones, como dijeron ustedes ahí en sus intervenciones, mediante pruebas que fueron presentadas previamente y que fueron discutidas en esa audiencia. Por eso debe haber imparcialidad. Otra cuestión del estudiante, del estudioso, del sociólogo jurídico es que en la sociología jurídica el choque de dos personalidades en conflictos, del choque de estos dos viene la verdad, ya que es un tercero, que es el señor juez, quien viene a tomar la elección una vez reunidas las pruebas y cuál de las pruebas es la que se contrapone a la verdad. Y es que el juez no va a venir a resolver un caso de forma caprichosa. En el derecho civil se restaura la objetividad cuando se da la oportunidad de defender una posición y de probar la hipótesis, al igual que en el derecho penal. Fíjense que hay un proceso que a mí como me gusta, que se llama jactancia. ¿Ustedes no lo han escuchado? ¿No han escuchado el proceso de jactancia? Yo sí lo escuché en teoría del proceso el semestre pasado, pero no mucho me acuerdo. Bueno, metámonos al Google y en un minuto vamos a investigar proceso de jactancia. Solo así coloquen, por favor. Un minuto. ¿Encontraron, compañeros? Yo encontré que consiste en un proceso muy rápido donde se tramitan causas penales en las cuales la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después o mientras sea perseguida o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Eso se llama flagrancia. Yo encontré que es la acción de poder demandar a otro, tener el derecho de demandar a otro. Jactancia. A ver, voy a buscar yo. Vamos a ver. Licenciado, Ajá. yo encontré que la jactancia consiste en la afirmación pública que una persona hace de que otra es su deudora o de que tiene una acción que ejercitar en su contra. Muy bien, busquemos jactancia civil. Licenciado, Ajá. yo encontré que es la acción de atribuirse fuera de juicio una persona capaz de ser demandada derechos propios sobre bienes de otra persona o afirmar la tenencia de créditos contra ella. Exacto. Bueno, el primer compañero encontró lo que tiene que ver con se me olvidó ahorita. Con flagrancia, infraganti. Es cuando una persona obtiene objetos después del delito o recorrió después del delito o fue sorprendido cometiendo el delito. Dice la ley, momentos, en el momento mismo del delito. Sí, encontré algo. Ajá, ¿qué pasó? Que es un recurso que el derecho ofrece al perjudicado frente a tal daño, concretando la acción judicial para obligar al jactancioso. Pues la jactancia, compañero, surge cuando, por ejemplo, yo llego allá a la letra J de las letras de Jalapa y alguien me dice, este terreno es mío.
Yo tengo una escritura registrada o una escritura pública y le digo, muy bien, vamos a ir al juzgado, nos vamos donde el licenciado Brami, comenzamos un proceso, nos citan una audiencia, llegamos, yo llevo mi escritura, él lleva, así que tengo, miren. Miren, yo soy tan bueno para darles clase a ustedes que hasta les traigo, miren, para que miren que sí es cierto. Les llevo la escritura, ¿verdad? Y le digo al señor juez, mire, mi escritura tiene fecha tal, la del señor tiene fecha tal. Primero. Segundo, yo tengo escritura registrada, folio, libro, que el señor no tiene. Llego y le digo al señor juez, yo tengo escritura de tal fecha y él no. Entonces la jactancia se da cuando una persona viene, dos personas vienen y manifiestan que son dueños de algo. Y es un tercero, como dice acá, el que va a determinar quién de los dos tiene más derecho. ¿Qué puede suceder? Yo compré en el año 89 y me quedé con mi escritura pública, nunca fui al registro de propiedad, y alguien compró en el año 2000 y fue al registro de propiedad, registró ese bien a nombre de él, notificaron a todas las personas, y el que compró en el año 89, que jamás fue al registro, le pasaron los 10 años que dice la ley que puede oponerse, y por lo tanto perdió ese derecho, prescribió. Está en ley, es jurídicamente posible y es legalmente cierto. Entonces, eso sucede en el juicio de jactancia. Les quise decir el de jactancia porque me gusta y porque es fácil de que nosotros lo mantengamos acá. No lo voy a evaluar porque no estamos en procesal civil, pero por lo que dice el último párrafo, así como en derecho civil en el penal, se restaura la objetividad cuando se da la oportunidad de defender una posición y probar una hipótesis. Mi hipótesis es que yo soy dueño y lo pruebo con esa escritura, ¿no es cierto? Ahora, también está el método histórico comparativo. Este histórico comparativo es mucho más antiguo que la misma sociología. Lo usó Montesquieu y según Gernet, lo usó el derecho de la antigua Grecia. Según Gauss, era el que usaban las sociedades arcaicas. ¿Qué es el método histórico comparativo? Es un compendio metodológico de la sociología del derecho, aunque hay quien afirma que no es un método independiente, sino que se nutre de los datos recogidos por otros métodos. Pues si es un método histórico comparativo, podemos indicar que la historia se nutre también de la antropología, se nutre también de la... Vamos a ver, ¿de cuál otra ciencia se puede nutrir la historia, compañeros? Aparte de la antropología. De la sociología, ¿no? Podemos decir que si es comparativo, se nutre de las ciencias exactas, de matemáticas, estadísticas, todo eso. Bueno, este método que consiste en el conocimiento racional de los fenómenos jurídicos a través de su evolución, procurando la explicación de los mismos de una forma racional. Miren pues. Ingresemos nuevamente al Google y buscamos cómo se interpreta la ley en Guatemala. Vamos a ver qué sale acá. Ya tengo un resultado. ¿Qué les salió a ustedes ahí? Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Artículo 10, ley del organismo judicial. Yo encontré que se entiende al significado literal de cada palabra que entrega en los textos legales. Muy bien. ¿Alguien que me haga el favor de buscar el artículo 10 de la ley del organismo judicial? Ya lo tengo, Lick. ¿Qué dice el inciso, el literal B? Literal, a la historia fidedigna de su institución. Gracias. Aquí nosotros empatamos de acuerdo a la ley guatemalteca que ese método está vigente, puesto que dice, busca el conocimiento racional de los fenómenos a través de su evolución. Y fíjense cómo es la norma en Guatemala, que la misma ley del organismo judicial, en la segunda literal dice, a la historia fidedigna de su institución. Por eso,
es que en Guatemala el matrimonio todavía se tiene que interpretar como la unión de un hombre y una mujer porque la institución del matrimonio es eso, un hombre y una mujer que convienen en vivir juntos para procrear, convivir, auxiliarse entre sí, pelearse de vez en cuando. Hay cosas que pasan, pues. Pero esa es la historia fidedigna. De ahí nació, por eso es que dos personas del mismo sexo no están dentro de la historia fidedigna de la institución. Por lo tanto, este método histórico, ¿qué les dije? Comparativo, va haciendo esa evolución de la ley. Este método, compañeros, está subordinado a la lógica, a los fenómenos jurídicos a comparar. Así es que el trabajo de quien esté realizando esta investigación va a partir de un método articulado, de una tipología constituida. La investigación también se basa en argumentos, se basa en documentos. Y para hacer una investigación documental, el documento que va a investigar el sociólogo jurídico va a ser un documento escrito, un libro, una pintura, una fotografía, una película, una grabación sonora, pues, que puede aportar a la sociología jurídica un método cuantitativo, que nos dé un resultado numérico. ¿Quién me quiere colaborar? Le quiero hacer una pregunta fea. ¿Quién quiere que le pregunte una pregunta fea? Que me diga yo. Yo. Kenneth. Muy bien, Kenneth. Josué. Vamos a, espérense. Muy bien, Kenneth. ¿Te gusta el derecho penal? ¿Lo has leído en algún momento? Sí. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien, Kenneth. Me llega Kenneth. Dice, documento cualquier tipo, libro, pintura, fotografía, película, grabación. Esto y más, ¿en qué te puede aportar como abogado en un proceso penal? Interpretar cualquiera de estos elementos. ¿En qué consideras que te puede servir? Pues en la percepción que tenga para poder interpretar rápido las cosas y dar una respuesta rápida y concreta de eso. Bien, eso está buenísimo, Kenneth. Pero recordemos, compañeros, que además de la respuesta rápida y concreta debe ser fundamental. Gracias, Kenneth. Muy bien. Cuando nosotros nos dedicamos a este Ministerio del Derecho, la interpretación de una fotografía, la interpretación de una cinta o incluso una grabación va a ser fundamental, y esa agilidad mental que podamos tener debe ir equiparada, debe ir acompañada, debe ir concatenada con los argumentos legales jurídicos pertinentes. Pero esto es un ejercicio que debemos de realizar constantemente. Primero, el documento que debe ser analizado debe tener relación directa con el derecho. Segundo, el documento debe ser reflejo de la realidad objetiva del que trata de explicar. Cuando habla de una realidad objetiva es porque está enfocada dentro de las normas jurídicas, dentro de las mismas normas del derecho. Las jurisprudencias tienen una naturaleza peculiar para el análisis sociológico, ya que son el estudio de casos contenciosos que han llegado ante los tribunales. Vamos a ver si nos da tiempo en el proceso de este curso a leer algunas jurisprudencias y que ustedes puedan tener y palpar de primera mano cuáles son las resoluciones y cómo son las formas de resolución de los honorables jueces. Se estudia el hecho y el derecho, y esto es muy importante, compañeros, puesto que son dos cosas muy diferentes. El hecho es la plataforma, es lo fáctico, lo palpable, lo material, y el derecho pues es la filosofía jurídica, es la tesis, es el ideal, es aquella, ¿cómo se puede decir? Es aquella parte imaginativa que tuvo la persona para creer que en determinado momento dentro de una sociedad
pudiera suceder alguna cuestión. Y esa cuestión al materializarse, entonces ese es el hecho. Y el hecho equiparado al derecho, entonces conviene crear entonces obligaciones para algunas de las partes. Entonces, el carácter sociológico de los fenómenos jurídicos estudiados va a depender del estudio que se haga del hecho y del derecho. ¿Qué es lo que esto persigue? El carácter homogéneo, el carácter sociológico que nutre al derecho, puesto que debe contener las costumbres que han dado origen a las sentencias estudiadas. Fíjense que cuando, bueno, mejor lo voy a dejar de tarea, lo voy a apuntar por aquí de una vez. Vamos a apuntar. Estamos en el... Acá. Ver jurisprudencias. El fin de semana les voy a mandar algunos enlaces de la Corte de Constitucionalidad para que podamos y descargamos, aunque sea unas 2 jurisprudencias, las analicemos y las discutimos en la próxima clase. ¿Qué es lo que busca? En algunos casos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad o la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que debe atenderse a la voluntad de las personas, pero desde el punto de vista de su entorno. No por nada, en la interpretación que se hace de la ley que ustedes leyeron hace un rato, dice que se debe interpretar de acuerdo a su contexto. Por eso es que las normas jurídicas deben interpretarse también desde el punto de vista contextual. Y en el estudio sociológico del derecho también conviene revisar primero costumbres, revisar primero situaciones sociales antes de pasar a lo meramente legal, lo meramente jurídico. En la aplicación práctica del procedimiento de investigación sociológica, en principio vamos a recoger decisiones, es decir, el investigador estudia, busca boletines judiciales, repertorios especializados. Para el sociólogo, es más importante aquello que está reflejado concretamente en cada una de las resoluciones judiciales y que uno las puede ver de primera mano e incluso comparar entre 2 jueces de la misma categoría pero de diferente lugar, y vemos a veces cómo hay diferentes criterios inclusive. Debemos analizar el contenido, particularmente en qué se ha fundamentado la persona para resolver, y ahí vamos a ir viendo el procedimiento del pluralismo jurídico, porque posiblemente para mí esa resolución que tomó el juez está bien encaminada a lo justo, pero podría ser que lo que resolvieron en un juzgado de la misma naturaleza, solo que en otro territorio, digamos Jalapa y Jutiapa, lo que se resolvió en Jutiapa es totalmente contrario a lo que yo considero como jurídicamente justo. Y posiblemente, mientras que acá se apeló y se logró que se anulara esa sentencia y se emitiera o se hiciera un proceso nuevamente, posiblemente en Jutiapa se apeló y allá se declaró que eso no había lugar para poderlo tomar en cuenta. Entonces, ese es el pluralismo jurídico. La utilización de elementos entonces obtenidos, vamos a irnos entonces que la sociología al final, después de obtener esta información, va a tener 2 fines. Para la sociología general, va a obtener costumbres sin ver fenómenos jurídicos, ya que toda decisión judicial es una pequeña muestra de lo que somos socialmente hablando. Y para lo jurídico, vamos a aprender acerca del fenómeno del derecho. Y es que el fenómeno del derecho, cuando hablamos de fenómenos del derecho, nos referimos a que no existe, a pesar que hay una universalidad del derecho, no existe un derecho que sea constante y general. Y eso es algo muy bueno para el mismo derecho, puesto que si fuera de una manera general, así, totalmente universal, nos tendríamos que juzgar de la misma manera como se juzga en África quizá, o como se juzga en los Estados Unidos, o en Suiza, o en Rusia, o en Japón, cuando son culturas diferentes y son costumbres distintas. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a analizar documentos que no son jurídicos para buscar dentro de los mismos sociología del derecho,
jurídica, debemos de tener un estudio o una preparación profunda del derecho, pues las obras no jurídicas vamos a encontrar lo legal, lo jurídico, de manera dispersa, de manera mínima o inclusive tras bambalinas en diferentes partes de los documentos. A veces, lástima que no tenemos el tiempo, pero si por ejemplo tuviéramos el tiempo y leyéramos el editorial, vamos a ver, si todos me quisieran acompañar a estudiar el editorial Prensa Libre del día de hoy, voy a poner hoy, busco, me aparece en la primera opción, lo aperturé, no dice nada, buscar aquí, editorial, no lo encuentro, pero digamos que nos vamos y dice, lo que yo encontré se los voy a compartir en este momento en el grupo de WhatsApp. Son unas cuantas letras nada más. Y aquí en WhatsApp lo voy a leer. Dice, en memoria de 10.100 guatemaltecos. Me imagino que se refiere a los 10.000 muertos. Se necesita una profunda revisión de procesos, recursos y planificación para asegurarse de atajar las carencias hospitalarias y tener listas a tiempo las segundas dosis. Para nosotros como jurídicos, como estudiantes del derecho, ¿en dónde encontramos aquí lo legal? ¿Alguien que me quiera decir? Así rapidito. ¿En dónde encuentra lo legal en estas 5 líneas? Revisión de proceso. Ajá, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien? Fíjense que se manifiestan las 5 líneas. Revisión de procesos. Procesos de contratación, de adjudicación, de lo que sea. Recursos. Eso es lo financiero. Planificación, POA y lo que habíamos hablado al principio. Planificación es lo mismo. Carencias hospitalarias. Entonces estamos igual en el mismo problema de planificación, de procesos, de recursos. Y dice tener a tiempo las segundas dosis. Si hay segundas dosis es porque hubieron primeras dosis. Hubo un proceso legal para poderlas adquirir, traerlas. Bueno. Entonces, el derecho, como ven, no está manifiesto de una forma así directa, pero sí, cuando uno estudia y le gusta, lo encuentra. La búsqueda de los hechos. Cuando nosotros estudiamos e investigamos a nivel legal, jurídico, la búsqueda de los hechos no es otra cosa que encontrar, es necesario descender al terreno y entrar en donde sucedieron las cosas. Cuando ustedes sean investigadores, si muchos de ustedes, espero yo que sean investigadores del Ministerio Público, van a estar en esta búsqueda del hecho, de los hechos. Muchos de ustedes van a ser fiscales. Inclusive, muchos de ustedes posiblemente vayan a trabajar la escena del crimen. Y ustedes van a hacer la primer parte de la búsqueda de los hechos. Ustedes van a hacer el informe pericial. Posiblemente algunos de ustedes se vayan al INASIF. Y desde ahí van a hacer este trabajo. La búsqueda de los hechos, dices, la experiencia es una y la observación es otra. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que, por ejemplo, en el accidente que hubo el domingo, me parece, en la ruta del Atlántico, el vehículo pick-up tenía un gran golpe en el lado del piloto, pero no correspondía porque iba en una vía donde posiblemente, presumiblemente, el vehículo blanco, pues, un pequeño que venía ahí, posiblemente le había golpeado al pick-up, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo dijeron que fue el pick-up el que se pasó del arriate y le fue a dar el blanquito. Entonces la experiencia es una cosa y la observación es otra. A ver, ¿quién me quiere hablar? ¿Nadie? Sobre el tema de la observación y la experiencia. Ajá. La experiencia se obtiene mediante conocimientos empíricos.
Y la observación es mediante el transcurrir del tiempo y el movimiento de las cosas. Nos referimos hablando en el sentido del tiempo. Excelente. Entonces, vemos cómo una y otra, si bien es cierto, nos sirven, cada una tiene su propia matriz u origen, ¿verdad?, del conocimiento, y cada una aportará, pero cada una aportará desde su propia, desde lo que puede aportar. Muchas veces nosotros quisiéramos que alguna fuente nos dé mucha información, pero la fuente nos va a dar más información de lo que nosotros mismos podemos extraer. La cuantificación, dice, no debe ser entendida como una concepción matemática, sino como la ciencia de una sociedad, como un lenguaje de la lógica. Entonces, cuando uno maneja algún tipo de vehículo, por lógica va a tener un accidente, pero no porque la estadística diga que de cada 100 vehículos uno tiene un accidente cada cierto tiempo, sino porque eso así es, por lógica. Yo ando manejando un vehículo, tengo un accidente algún día. Solo hay que ver que sea un accidente tal vez lo menos trágico, lo menos complicado posible. Las técnicas cualitativas, estas técnicas cualitativas encontramos la estadística y la encuesta. En la sociología jurídica usamos como fuente estadística a la economía, a la demografía, las encuestas, porque hacen preguntas sobre los hechos, así como las opiniones de testigos y protagonistas, por eso se utiliza particularmente. En cuanto a la experimentación, en la sociología jurídica, nos damos cuenta que a través de la experimentación nosotros podemos de forma artificial reproducir fenómenos. Durkheim consideró que no se podía aplicar en el campo de la sociología. Hoy podemos hacer experimentaciones judiciales. De por sí hay unas cuestiones que se llaman, ahorita. El tema es que, por ejemplo, hay momentos en los procesos donde a través de inclusive a través de una prueba anticipada se le llama, se puede, en el momento justo de un accidente, en el momento justo de un ataque armado o cosas así, se pueden hacer diferentes procesos que vengan a servir ya dentro del debate de prueba. Fíjense en el caso de violación. El caso de violación, a manera de prueba anticipada, se puede solicitar la toma de ADN, la intervención de ginecólogos para poder hacer la revisión respectiva de las posibles víctimas, de médicos. Todo esto se va a través de prueba anticipada, a través de experimentación. Como el choque que les comentaba de la ruta del Atlántico el día de ayer aquí por San Antonio La Paz, me parece. Ahí necesariamente van a tener que hacer una reconstrucción de hechos, así se llama la audiencia. Está dentro del recinto del tribunal y se solicita que se haga una reconstrucción de hechos para tener una mejor visualización de cómo posiblemente sucedieron las circunstancias que permitieron que se diera el delito, la falta. Entonces, a través de esta reconstrucción de hechos se hace en vista de este tema de la experimentación dentro de la sociología jurídica. Cuando se da una ley para una parte del territorio, por ejemplo, se hace una veda en cuanto a la prohibición de la pesca, caza, etc. El legislador tiene un interés científico, pero esto es un experimento. Y es un experimento porque a través de esto logra ver qué nivel hay de oposición de parte de las sociedades, qué nivel hay de daño económico a las familias y diferentes circunstancias que se pueden dar a través de estos ejercicios que se hacen. Fíjense cómo es que la experimentación nos ha afectado en este proceso de esto del coronavirus, que si ustedes se percatan ahora, ya no se hicieron los cierres completos del país, pero sí hay cierres completos de municipios. Se le trasladaron las obligaciones a los alcaldes y son ellos quienes han estado tomando decisiones, algunos más tibios, otros más fuertes, pero hoy son los alcaldes, el gobierno local. Y si al principio de esta pandemia se hubiese sido de esa manera, es posible
que se hubiera hecho de mejor manera en muchos casos, pero con el costo humano, que en aquellos lugares eminentemente industriales y comerciales posiblemente nunca hubieran cerrado. Por eso es que la sociología jurídica particularmente se auxilia de la experimentación, y en este caso nosotros estamos abogando a una historicidad, ¿verdad?, de los eventos, porque no considero yo que en los siguientes 100 años suceda algo parecido a lo que estamos viviendo, pero ya le queda una experiencia a esta sociedad, a estos gobiernos y sobre todo al conglomerado de personas involucradas en la salud de las personas, porque hoy por hoy será más cauta la gente para no caer en errores que les han costado la vida a muchos, ¿verdad? Y por eso es que es importante la investigación. Hay modos de test de la experimentación. Estos están definidos de antemano y estos test inclusive hay como tipo relatos en donde el examinado incluso escoge una conclusión y el cual sí es también inclusive propio de ese estudio. En el caso de la respuesta jurídica, el test se debe aplicar si nos da un resultado jurídico en la sociología jurídica. A veces nosotros nos permitimos en las investigaciones, sobre todo de tesis, hacer diferentes preguntas a través de test y vemos a través de esos test qué tipo experimentamos, qué tipo de punto de vista tienen las instituciones con algún tema. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, pudiéramos nosotros hacer una investigación en las instituciones y ver la autoridad, la policía, los señores jueces, los encargados del área de salud, los policías de tránsito, el juez municipal, que son los involucrados en el cumplimiento de la aportación de la misma. Sería bueno, ¿verdad?, hacer una investigación en cuanto a la importancia o la no importancia de esto y si esto realmente ha provocado un desconcierto social a nivel local o si hay una disciplina de parte de la sociedad. Y si hubiese una o no hubiese una disciplina, incluso podemos traer psicólogos para buscar la manera de cómo crear realmente una disciplina social a partir de estas cuestiones. Eso es lo que busca la sociología a través de la investigación y a través de los métodos de la sociología jurídica. ¿Por qué estamos viendo esto, compañeros? Lo estamos viendo porque es importante que a grandes rasgos nosotros veamos, analicemos cómo es que el derecho se manifiesta en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, y cómo el derecho inclusive tiene sus propias formas de investigar a partir de técnicas que no se le son propias, pero que se pueden utilizar para poder encontrar conclusiones. Recordemos que cada investigación nos da conclusiones, no nos da verdades. La ciencia nunca da verdades. La ciencia solo nos da conclusiones de lo que en ese momento la ciencia encontró, que es algo cierto, que es algo real para ese momento en específico. Les agradecería que enciendan sus cámaras para obtener una imagen de los compañeros que estuvimos hoy, por favor. Qué gusto verlos. Se ven bien, nutridos, contentos, cansados, aburridos. Pero ahí están necios que quieren ser abogadas y abogados. Yo los insto. Se gana bien, se vive bien. Y sobre todo se disfruta. ¿Ya? Entonces, la otra que digamos que somos abogados, ¿verdad? ¿Qué queremos? No, son mentiras. Queremos colaborar con el bienestar del país y el desarrollo de las personas. Eso es lo principal. De ahí para allá, pues los beneficios económicos naturalmente no son de gratis estas desveladas. El día jueves tenemos laboratorio que incluye hasta la página 30, anotemos y no se nos olvida. Inicia en la página,
Me parece la 16 a la 30. Miren, son poquitas. La 16 a la 30. Siempre vale 5 puntos. Entonces, por favor, leen. Cualquier duda me dicen. El laboratorio empieza a las 7:30 y termina a las 8. Después tenemos clase. No podemos perder el tiempo. Y es cortito, es algo simple. Bueno, simple para el que lee, ¿va? Son mentiras, hombre, está bonito. Entonces, nos vemos el día jueves a partir de las 7:30. Qué gusto haberlos visto, aunque sea por la pantalla. Que Dios les bendiga a sus familias, los proteja. Y nos vemos el día jueves. Cualquier duda, comentario, me lo hacen saber por mensaje privado. Rencores también. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que descansen.